Y vamos a conversar de un tema que era como opción, aparece como opción en la encuesta de TV Noticias. ¿Qué cosas pendientes quedan aún por hacer para los que retornan a clases? ¿Va liderando o está dentro de las dos primeras el tema del furgón escolar? Vamos a conversar con Silvia Vidal, que es la presidenta del gremio. Hemos conversado con ella en algunas oportunidades cuando recién llegó la pandemia y hubo incertidumbre sobre qué iba a pasar con los tíos de los furgones. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Todo muy bien, gracias a Dios, todo bien. Silvia, está difícil, a ver, según voz de amigos, de gente acá del canal también, de algunos papás en redes sociales, está difícil encontrar tíos del furgón escolar. ¿Es así o no? La verdad es que la incertidumbre está para todo el mundo igual, ¿eh? El tema acá es que efectivamente hay según nuestros proveedores, tenemos algunos que tienen la capacidad de poder hacer estudios, nosotros no tenemos esa posibilidad y ellos cifran entre un 25 y un 30% menos de servicio de transporte escolar. Y esto ha sido exclusivamente derivado de lo largo que ha sido esta pandemia y que ha obligado a muchos de nuestros colegas a tener que cambiar de rubro, o otros directamente dejarlo porque simplemente perdieron sus vehículos por el tema de las deudas, o otros han tenido que venderla para poder sobrevivir y financiar este tiempo que no han tenido trabajo. Entonces, por eso se ha producido esta merma en algunos casos, y otros porque en realidad la incertidumbre que tenemos todos es porque en algunos casos la gente está trabajando en otras cosas, en salud, en emprendimientos personales, familiares. Entonces, como esto todavía no es seguro, si bien se dice que las clases son presenciales al 100%, la verdad es que los colegios todavía ni siquiera han entregado una fecha exacta de inicio de clase, horarios, independientemente de que la autoridad señala que las clases parten el 2 de marzo, todavía no hay nada claro al respecto, porque tú no puedes decir ni tomar un servicio si no tienes claridad en la fecha de inicio y también en los horarios, porque para hacer una ruta esa información es clave para poder hacer toda la logística y hacer un trazado y decir voy a pasar a esta hora a buscarlo, después de la tarde voy a pasar a esta otra hora a dejarlo, y ese tipo de cosas que son importantes. Entonces, por lo tanto, todavía estamos ahí esperando. Oye, Silvia, consultarte, bueno, ¿cuántos son en la región del Biobío? Recuerdo que estamos hablando de cerca de 32.000, si no me equivoco, o estoy muy perdido con la cifra. La verdad que no lo dije yo. Mira, a nivel nacional somos poquito más de 26.000 transportistas escolares. Ya. Aquí en la región era poquito más de los 4.000 y tantos, pero no sabemos ahora la cifra, no ha llegado a la actualización. En cuanto la tenga, las cifras más claras se las podría dar, pero eso es más o menos ese rango. Pero la verdad es que aquí no solamente tenemos que sumar al conductor o al dueño del transporte, aquí hay familias detrás y a veces dos familias detrás, porque también tenemos un asistente que también es una persona que trabaja con nosotros, que también es parte importante de lo que significa ser transportista, porque es otra familia que también vive del mismo rubro. Oye, Silvia, ¿cómo han sido estos 2 años? Porque en algún momento conversábamos sobre esta situación y muchos, por supuesto, continuaban pagando, tenían que pagar su furgón escolar. Hubo algunos bonos de parte del gobierno también para el sector del transporte, esos también se han ido acabando. ¿Cómo han sido estos 2 años para ustedes? Bueno, la verdad es que estos 2 años han sido difíciles. Hemos sentido el abandono del gobierno, porque se recibieron bonos del gobierno, la verdad es que fue uno de 500.000 pesos, y hemos pasado prácticamente 2 años sin trabajar. Yo creo que nadie vive con eso. Y después algunos de los colegas recibieron el bono de 1 millón de pesos que fue para los microempresarios. Pero nosotros en particular, como rubro escolar, como transportistas, la verdad que ayuda del gobierno no hemos recibido prácticamente nada. Y hemos sobrevivido porque la verdad es que somos gente trabajadora, empeñosa, emprendedora, y logramos hacer diferentes convenios por aquí y por allá hasta que logramos. Hay gente que está trabajando en salud, gente que hizo emprendimientos familiares, como te decía antes. Entonces hemos logrado sobrevivir con eso. Y la verdad que no todos, eso es lo terrible, porque lo que se dio y se aportó en temas de convenios con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, que hay gente que está todavía trabajando, trasladando enfermos COVID a la residencia sanitaria, otros que están en los consultorios, trasladando medicamentos en las campañas de vacunación. Ha sido un porcentaje muy menor de lo que se puede decir que es todo el transporte escolar, ¿sí? Entonces nosotros la verdad que hemos pasado tiempos muy difíciles, pero que
estamos sobreviviendo y esperamos que este año sí sea la oportunidad de volver, pero volver con regularidad, porque lo que no queremos que pase es lo que pasó el 2020 y el 2021, que teníamos todas las ganas de comenzar a trabajar, y la verdad que por lo menos el año pasado fueron 3-4 días y partimos con las cuarentenas inmediatamente y todos para la casa. Entonces, esa incertidumbre aún existe en los apoderados y nosotros también, porque tomar un servicio en estas condiciones es como difícil. Todos queremos regresar porque necesitamos financiar la vida de toda la gente, pues la gente necesita mandar a sus niños al colegio, mandar a los niños a la universidad, volver a trabajar, pero lamentablemente si alguien cae enfermo es una semana en la que uno no va a poder trabajar, y claro, ese es un costo que vamos a tener que asumir tanto los padres como los transportistas, quedarnos en la casa. Entonces es un tema que todavía no está 100% decidido. Hay padres que quieren esperar un poquitito a que esto se vea un poquito más de regularidad, y también saber cómo realmente van a ser los protocolos en los colegios, que se supone que ya no tenemos distanciamiento, solamente vamos a tomar la temperatura, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar una lista de qué niños se llevan, hay que poner las imágenes, ¿verdad?, del uso de la mascarilla, del alcohol gel, para que el niño tenga mayor facilidad para acordarse que lo tiene que usar, pero no hay aforos, y eso le preocupa a la gente. Yo lo entiendo, yo logro comprender la incertidumbre un poco de lo que puede pasar y cómo se van a llevar ese tipo de cosas. Silvia, el año pasado hubo un retorno mixto, había una mixtura entre presencial y en la casa. Se realizó aproximadamente durante casi 2 meses, o cerca de 3 meses, incluso en algunos lugares de nuestro país, pero acá en la región del Biobío fueron cerca de 2 meses. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de cómo tener una especie de retorno, una especie de bagaje de cómo se podía estar trabajando ya en pandemia con los alumnos que principalmente se habían vacunado durante el año pasado? La verdad es que fueron muy pocos los colegas que lograron volver, porque como eran las clases híbridas, porque iban 2 o 3 días a la semana, los otros días les mandaban tareas o hacían clases online, la verdad que fue muy poco regular, muy poca gente volvió. Sí volvieron niños, pero esos niños, la gran mayoría, me atrevería a decir que el 85, el 90% los llevaban sus padres, porque recordemos que la gran mayoría de la gente tiene teletrabajo. Eso también va a ser un escollo para nosotros, porque en realidad hay empresas que ya determinaron que todo este año van a ser de teletrabajo, por lo tanto igual va a haber una merma en el sentido de que la gente no va a tomar tampoco los servicios porque están en las casas los padres. Entonces hay varias cosas que todavía estamos en veremos, aristas que antes no teníamos cuando comenzaba el año escolar. Así es que todo esto es incertidumbre, pero que queremos y necesitamos volver, estamos preparados para volver. Veremos cómo se dan las cosas. Oye, Silvia, finalmente consultarte, a ver, ¿cómo es esta relación contractual que existe con el apoderado? Recuerdo que, por ejemplo, se pagaba una mensualidad, pero no recuerdo que hubiese un contrato por el servicio. ¿Eso se evalúa? ¿Está vigente? ¿Cómo se está haciendo hoy? ¿Se piensa realizar? Son muchas preguntas, lo sé, disculpe. No te preocupes. Mira, la verdad es que generalmente, antiguamente, para utilizar mejor el término, no se utilizaba un contrato. Esto era un trato de palabra, de buena fe con el transportista y el apoderado, que determinaban una cierta cantidad de dinero mensual y que obviamente era de marzo a diciembre. Con el tiempo, ¿no es cierto?, hemos ido un poco profesionalizando este servicio, y bueno, hay muchos más costos asociados que antes, porque tú ves la cantidad el tipo de vehículo que se utiliza, los tiempos de recorrido, el tiempo de niños que está en el colegio, todo eso ha cambiado. Entonces ahora sí se utiliza un contrato. Eso es cosa personal en todo caso, hay colegas que lo hacen, otros que no, y en la generalidad se trabaja con una anualidad, y la gente la divide en los 10 meses para hacer el tema un poquito más cómodo, para que el padre lo pague. De hecho, hay gente que hay apoderados que se programan y ellos pagan el año completo o la mitad del año primero, y así le quedan las cuotas más chicas para después. Es un tema personal, pero de que existe la posibilidad de hacer un contrato, por supuesto que existe, pero eso es un tema contractual entre el apoderado y el transportista, no es una obligación ni que esté estipulado en algún lugar. Sí, se utiliza por un tema de resguardo, igual de poner las condiciones bien claras para que tanto el apoderado como el transportista sepan a qué atenerse en el caso sobre todo de cuando hay faltas de clase, que entonces se estipula todas las condiciones entre ellos dos, pero no existe la obligación de hacerlo. Eso es la realidad.
Ya, o sea, como tú lo mencionas, no existe la obligación. Respecto al tema de los valores, ¿están regulados? ¿Es un contrato que queda o era un acuerdo que queda entre el tío del furgón y el apoderado o intervienen ustedes de alguna forma como directiva? No, la verdad es que el tema del precio, vivimos en una economía de libre mercado, por lo tanto cada uno pone su precio dependiendo del servicio que entregue. Hay grandes diferencias entre los recorridos, los trazados que se hacen, las distancias de los colegios, los horarios, insisto, las extraprogramáticas. Entonces eso es un tema que cada apoderado debe negociar con su transportista al inicio digamos, de tomar el servicio. Y es totalmente personal, muchas cosas que son muchas variables que influyen en el valor. Ahora, lo que sí está clarísimo que este año va a haber un alza porque la verdad que ustedes deben haber visto todos los días cómo suben los combustibles. El petróleo está horrible, ha subido pero prácticamente el 100%. ¿Para qué hablamos de los insumos? En este minuto estamos viviendo una situación de escasez de repuestos porque no hay acá en Chile y tampoco están por traer porque la importación está sumamente cara, por lo tanto hay gente que se ha quedado sin algunos repuestos y no llega, quién sabe hasta cuándo. Entonces, igual esas son aristas que hay que tomar en consideración. Los insumos han subido muchísimo y eso es una situación que la inflación nos ha tocado a todos. Así es que la verdad que yo pienso que va a haber un alza considerable en los valores de transporte. Oye, respecto a ese tema, y finalmente no molestarte más respecto a este contacto, el precio de los combustibles me imagino que lo afecta demasiado. ¿Hay una postura frente a este tema? Porque se ha buscado, hay una ley en el Congreso que ha dormido durante más de un año, que es reducir gradualmente, o por lo menos durante este periodo, el tema del impuesto específico de los combustibles. ¿Cómo los afecta a ustedes? Como te decía, muchísimo. Es una situación que lleva muchos años, esto del precio del combustible y de lo caro que resulta ser. Pero la verdad es que para lograr algo con nuestros legisladores es muy largo el proceso. Esto es un tema que se ha tratado incluso con los grandes empresarios, con la gente que trabaja en transporte de pasajeros también, y no hemos logrado. Esperamos que este año las cosas vuelvan a volver a estudiarse. Tenemos un nuevo gobierno, esperamos que también eso un poco influya en que se considere que en realidad hay impuestos que son excesivos. Y esperamos tener por lo menos acogida. Hace unos años atrás hubieron algunas devoluciones de esos impuestos, pero eso fue en 2 ocasiones y ahí quedó durmiendo, como dice usted, en el Congreso de la nueva ley. Y ahí estamos. Trataremos este año de seguir nuevamente impulsando nuevas iniciativas para que esto en algún momento llegue a algún final feliz, pero por el momento no tenemos nada al respecto. O sea, seguimos pagando un impuesto enorme por un combustible que es de vital importancia para poder movilizar no solamente a los niños de nuestro país, sino que montones de insumos, personas dentro del país. Silvia, agradecerte por supuesto el contacto, esta conversación con nosotros en TVU Noticias al Mediodía, conociendo el panorama que viven los tíos de los furgones y la incertidumbre que aún tienen, por supuesto, a 2 años ya de que tenemos pandemia. Muchas gracias, Javier. Una vez más agradezco a TVU que siempre nos apoyó cuando partimos con nuestras movilizaciones, que fueron acciones de mucha importancia para nosotros, porque gracias a eso se lograron los pocos trabajos que se lograron en la región y que somos prácticamente la única ciudad en Chile que mantiene gente trabajando hasta el día de hoy, y muchos de ellos se van a quedar. Le mando muchos cariños a mis colegas a lo largo de toda la región y que fuerza y a nuestros apoderados que por favor tomen todas las providencias. Nosotros estamos acá, como siempre, esperando a nuestros niños, pero para darles un servicio de calidad y con mucha seguridad. Cariños para todos. Muchísimas gracias a TVU.